Le quiero dar gracias a nuestros padres espirituales por darme la oportunidad de exponer la palabra. Ellos han creído en lo que ellos han trabajado en nosotros. Y mientras yo preparaba este mensaje, le comentaba a mi hermano Cristian en la oficina, yo estaba cómodo porque ya yo tenía un mensaje montado. Y yo decía, ya lo tengo el mensaje completo. Transición, hablo los siete características de lo que es una transición. Me voy a Moisés, Josué y ahí acabo todito. Y ayer, cuando estoy escribiendo el mensaje, Dios me lo cambia completo y me dice, eso no es. Y yo decía, ¿y ahora cómo? Y me decía, cuando tú entres en transición, Él te va a sacar de tu zona de confort y va a poner retos en tu vida. Y está de nosotros si nos montamos en esa ola o nos detenemos. Dice que la transición, el significado de transición es un cambio irreversible. Y mientras yo buscaba información, pues noté que los sinónimos de transición está cambio, está transformación y está metamorfosis. Y yo decía metamorfosis, y eso como que me dio en la cabeza. Y yo decía metamorfosis. Veo que está bien. Pero hace días atrás, pues yo estaba en casa de mi cuñado y me siento, estábamos hablando a ver cómo había pasado la tormenta y se me pega una oruga. Y yo miro a la oruga y como que me dio cosas esa oruga y decía, oye, ¿por qué tiene esta oruga? Pues ayer entendí lo que es la oruga. Ustedes sabían que la oruga prácticamente es ciega. Ustedes lo sabían, porque yo tampoco lo sabía, yo tuve que buscarlo. Dice que ella se desplaza sensorialmente. Y yo decía, sensorialmente. Dice que ella se desplaza a través de los sentidos, lo que ella puede sentir. Y Dios me decía, si hay mucha gente, lamentablemente en la iglesia, se mueven por emoción, se mueven por lo que estoy sintiendo, por el momento, por el hit, pero no se mueven por lo que yo he hablado de ellos. Y yo le preguntaba, y Dios, pero la oruga, ¿qué tiene la oruga? Me dice, la oruga cuando entra en transición se le hace imposible retornar a su estado anterior. Yo decía, wow, tremendo. Tremendo, yo no sé nada de esto, yo lo tuve que buscar porque yo en esto estaba bien. Me decía, hijo, dentro de la oruga está el ADN de mariposa. Dentro de ella, dice que dentro de ella está en su interior el ADN, su verdadera identidad. Yo decía, padre, pero decía que esa es la naturaleza. Yo busqué significado, ¿qué significa ADN? Y dice que es la esencia natural de ángel, o la molécula que tiene información para el desarrollo efectivo de cada persona. O sea que dentro de nosotros Dios puso un ADN. No importa cómo el mundo nos haya catalogado por ahí. Podemos haber brincado, pudimos haber corrido, pero dentro de nosotros hay un ADN que fue puesto directamente desde el cielo. El Padre y sus detalles dijo, yo voy a poner este ADN ahí. Santo. Pues seguí buscando y buscaba y decía, pues la mariposa. Ya dice que en el estado de mariposa ya no es ciega. Antes que siga con la mariposa, la oruga, todo lo que está a su paso lo destruye. Tú pones una oruga en una planta y ella no puede ver lo bonito de la planta. Ella se la va a comer. Ella se la va a comer. ¿Cuántos de ustedes han conocido personas que todo lo que hay en su boca es destrucción? Yo las he conocido, que todo lo que hablan es negativo. Todo lo que hablan no ven nada bueno. Todo lo que ven es negativo. Ya que en el estado de mariposa dice que ya no es ciega, ya tiene sus ojos. Pero lo curioso de esto es que me puse a buscar, en cada dentro de sus ojos, de los dos ojos, hay 12,000 ojos. Y si tú pones matemáticas, dice que tiene 24,000 ojos. Dentro de dos ojos tiene 12,000 ojos. Y si usamos matemáticas, pues 24. Y dice que ya el enfoque de ella no es la visión, es mantenerse enfocado en la misión por la que fue creada. Así me decía Dios, es la misión por la que fue creada. Pero tú sabes cómo comienza todo. En la oruga no comienza su transición cuando está en el capullo. Dice que dentro de la oruga
ella emite una sustancia en sus pequeños, diminutos cerebros, que le envía la señal a todo lo que está en su cuerpo y le dice: es hora del cambio, es hora de transicionar. ¿Sabe que? Y mientras yo leía, yo decía: Padre, pero me decía: sí, el cambio empieza aquí, la transición aquí. Si tu mente no es transformada, nunca vas a ver el cambio, nunca vas a ver el propósito por la cual Dios te creó. Diga conmigo: dentro de mi mente comienza todo. Ahora le digo: ¿usted está dispuesto a que Dios rompa, arranque, fortaleza que hay en su mente para llevarlo al propósito que Dios lo creó? Y yo le decía: Señor, ya que no me dejaste hablar de Moisés y Noel, yo decía: tú me tienes que dar algo, porque yo no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Y ahí está mi esposa, que estaba desde las 6 de la mañana escribiendo el mensaje, porque pues Dios me lo había cambiado, pero no había encontrado. Y me decía: Reyes 19. Reyes 19, ok. Yo digo: voy para. Y me dijo: Elías, el hombre de las grandes transiciones. Yo dije: Elías. Usted conoce la historia de Elías, ¿verdad? Ustedes saben la dimensión profética que manejaba Elías. ¿Sabe? Le decía a las aguacates ahí, hacía llover fuego del cielo. Y Dios me decía: con todo y eso, todavía era oruga. Yo decía: ¿y cómo? Si Elías era oruga, ¿quién soy yo? Sí, porque te viene esa pregunta rápido. Tú dices: Elías, el hombre de las grandes transiciones. Si tú lees la historia de Elías, un hombre que Dios los usaba en una dimensión profética, que tú dices: no, yo todavía no he llegado ahí. Si él era oruga, pues yo no existía todavía. Ustedes saben lo que hizo Elías: le cortó, degolló a los profetas de Baal junto al arroyo. Pero Jezabel emite una amenaza sobre su vida. Dice Reyes 2, dice: entonces envió Jezabel mensajero a Elías diciéndole: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta misma hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Cuántos sabemos que la amenaza para Elías era eminente? Hubo una amenaza de muerte. Dice el 3: y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está junto de Judá, y dejó allí a su criado. Aquí me voy a detener. Cuando Dios te va a transicionar, te va a sacar los criados de al lado. ¿Sabe que los que no están hoy aquí era porque tenían mente de criado? Y los que quedamos tenemos mente de visionario. Pero ¿cuántos sabemos que Dios es un Dios de nuevas oportunidades? Le damos gloria a Dios porque transicionamos y estamos en este lugar. Y lo creemos que de este lugar vamos para el lugar propio. Cuando Dios va a traer implementar cambios, siempre va a remover los criados de nuestro lado. Aunque se escuche cruel, los criados estorban. Porque tú quieres avanzar, no importa cuánto tú te gastes. El pastor me decía: no importa cuánto se gasten, de meterle la visión, de llevarlo a tener una mente de reino. Dios me decía esto: no importa, nunca dejarán su mente de criado. Un criado puede parecer hijo, se puede mover como hijo, pero tú sabes cuándo los conoces: cuando implementas cambios. Y Dios me decía: cuando tú implementas el cambio, tú conoces al criado, porque todo lo que ven es excusa. Dios le dice algo, el Padre Espiritual le dice algo, y todo lo que ven es excusa. Yo no puedo, esto no es para mí. Y si vamos y buscamos, la palabra dice que solo los hijos tendrán herencia. El criado no tiene herencia, los hijos tienen herencia. El pastor se puede poner aquí a predicarle a todito, la palabra es para todos, pero su ADN y su manto son para los verdaderos hijos. Si no, pues, ¿cuántos saben la historia del criado cuando Elías, Dios lo pone en un sueño y le dice:
La sequía ha terminado. Le dice al criado, sube al monte. ¿Qué ves? Subió la primera vez que dijo, no veo nada. Si vamos a buscar, ¿cuántas veces subió? 6 veces más. En la séptima le dijo, veo una nube pequeña. Y yo dije, una nube pequeña. Dios, ¿qué tú me quieres decir con esto? El criado todo lo que va a ver lo va a ver pequeño. Cuando Dios habla una palabra sobre tu vida, es una palabra de grandeza, es una palabra de expandimiento, es una palabra de visionario. No me digas que Dios te va a lanzar una palabra y la vas a ver chiquita, o lo que Dios te va a entregarle es chiquito. Cuando Dios te habla en grandeza. Y me decía, se compara tanto a la arruga el criado. ¿Por qué? Porque se mueve por sentimiento. Se mueve por lo que le emociona. Cuando estoy bien, lo hago. Cuando no, no lo hago. Dice la palabra que Elías lo dejó ¿en dónde? Berseba, ¿verdad? Lo dejó allí. Me imagino que el criado dijo aleluya. Porque me imagino que vivir con Elías eso era una amenaza de incendio permanente. Digo yo. O sea, ya yo no tengo a Jezabel detrás de mí. Ya yo no me tengo que preocupar. Allá él con ese jebulú. Y él fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El próximo Yahvé. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y es aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y es aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. ¿Cuántos de nosotros en algún tiempo no nos vemos así? Vemos la mano de Dios moverse, la vemos Dios obrando en nuestra vida y 3 días después nos desanimamos. Decimos, Señor, me quiero morir. Viendo la mano de Dios. Y en esta historia me di cuenta que aunque Elías estaba huyendo por la amenaza de muerte, la mano de Dios nunca se detuvo con él. Y así mismo es Dios con nosotros. La mano de Dios nunca se detiene con nosotros. La mano de Dios siempre nos va a acompañar. No importa cuál sea el proceso, no importa por dónde estemos cruzando, la mano de Dios siempre va a estar ahí. Dios me decía, Dios no llama gente perfecta. Y le comentaba eso a Cristian en la oficina. Dios me decía, yo no sé por qué la gente se afana por ser perfecto. Me decía, en Ezequiel había un perfecto lucero. ¿Y dónde terminó el perfecto? Me dijo, la perfección no depende de ti, sino que proviene de yo en ti. ¿Sabe qué? Me decía, cuando tú piensas que eres perfecto, dejaste de confiar en mí. Ya tú no necesitas nada. Ya dejaste de confiar en Él. ¿Sabes? Ya móntate la sala y vete para el cielo, porque ya tú eres perfecto. Y Dios me decía, no es así. Nuestra dependencia siempre va a ser de Dios. Nosotros no podemos depender del conocimiento que tenemos, de lo que Dios puede usarnos. Nosotros dependemos de su amor, de quién es Él, su esencia. Si nosotros podemos tener la palabra, podemos estar llenos de conocimiento, podemos tenerlo todo, pero si no tenemos su amor, no somos nada. Dios me decía, no te preocupes por la perfección. En el camino yo te perfeccionaré. Porque a veces nos sentimos que somos indignos de treparnos aquí, de hablar la palabra. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos hace falta. Todavía hay cosas que están transicionando. Y en la medio de la transición tú dices, no, pero yo todavía me falta esto. No. Pero Dios me decía, hijo, yo me encargaré de perfeccionarte en el camino. Muchas veces decimos, no tenemos fuerza. Muchos de ustedes aquí han dicho, ya yo no tengo fuerza, ya yo no quiero seguir. Pero se ha impresionado. ¿Y dónde está hoy en día? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí todavía? ¿Verdad que sí? Están aquí todavía. ¿Sabes? Dios, en medio de tu proceso,
Él ha suplido. No importa cuál sea la crisis. No importa. Lo que tú piensas que es crisis, para Él eso es la oportunidad de transportarte por el diseño por la cual Él creó. Esto es poderoso, papá, porque lo llevé tan a lo que vivimos en esta casa que yo dije, oh my God. Lo que yo no entendía antes lo entendí ahora. Sí, porque tú te preguntas cuando la gente se va, tú dices, pero ¿por qué se fueron? Y cuando leí esto yo dije, oh my God, no. Lo que Dios me estaba dando, yo decía, no puede ser. Puede ser. ¿Por qué? Porque tú piensas, hay conocimiento, hay palabras, hay años de caminar el evangelio. Y Dios me decía, eso a mí no me impresiona. Yo tengo que remover lo que estorba para que los verdaderos hijos se manifiesten. ¿Y qué vemos hoy? Muchos de los hijos se están manifestando. O sea, era necesario que aquellos sean removidos para que llegaran los correctos, como decía, una fe correcta. Y me vas a entender ya mismito me entiendes por qué digo eso. Dios va a utilizar lo que sea para traerte a sus pies. Dice que los cambios son cosas que tienen que ocurrir en la vida, pero la transición es la adaptación a esos cambios. Dios pesa los corazones, a ver dónde está nuestro corazón, si estamos en lo material o si verdaderamente estamos con Él. A veces es necesario perderlo todo para que nosotros podamos ver la mano de Dios en nosotros. Porque el día que seamos levantados, pues vamos a decir, Dios lo hizo, no lo hice yo. Cuando Dios te lleva donde te quiere llevar, tú digas, solo Dios, no soy yo. De que yo esté aquí atrapado, Dios. Y entendí que yo estaba entrando en una transición. Había una palabra desetada de más hacia mí. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer yo eso? Y hoy lo estoy viviendo. Llevo 2 mensajes y lo estoy viviendo. Y entendí que es una transición. Cuando estaba haciendo las notas, Dios me decía, escríbelo por si acaso. Yo decía, ¿cómo que escríbelo por si acaso? Me dice, Dios te voy a usar sin tú tener que mirar tus notas. Y no para gastarme, porque la gloria es de Dios. Pero una palabra de una madre que me la declaró. Estuvo de mí de creerla o de no creerla. Vamos a leer del 9 al 13. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, al cual le dijo, ¿qué haces aquí? Ponme el 10. Y él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, de Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Detente un momentito. Déjalo ahí. Me buscan a mí para quitarme la vida. Ay, santo. ¿Cuánto han conocido a esa gente que cuando están en un proceso ponen la voz mística y dicen santo? Aquí se le salió lo evangélico a Elías. Dijo, he sentido un vivo celo por Jehová. Yo me imagino que Jehová había dicho, oye a este. Dijo que oye a este que ha sentido un vivo celo. Lo que lo llevó a la cueva, ¿qué fue? La amenaza de muerte. No fue el vivo celo que tenía por Jehová. Y vas a entender por qué. La amenaza de Jezabel, la amenaza del enemigo en tu vida, Dios la va a usar. Al fin y al cabo, Jezabel era una sierva de Dios. Porque no hay nadie más grande que él. ¿Sabe que lo que Jezabel hizo era un diseño de Dios? ¿Por qué? Porque Dios lo necesitaba. De la única manera que él iba a salir de allí era con la amenaza de muerte. ¿Por qué? Porque en aquel lugar de la cueva era el lugar de encuentro con Él. Muchas veces tu proceso es la excusa de Dios para llevarte al lugar de encuentro, donde Dios quiere traer tu obediencia, donde Dios quiere volver a ponerte en el camino por el que fuiste creado. No me diga cómo lo saqué, porque esto me lo dio ayer todito. Yo decía, esto está de loco. Porque son cosas que no están escritas ahí, pero son cosas que te resaltan para que tú las leas. Y son cosas, le decía más, yo estoy experimentando cosas bien raras. Le tuve que decir,
Dios, me fui en un trance y vi todo lo que estaba sucediendo aquí. No porque era yo, era el Espíritu Santo. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el tiempo, en el viento. Estaba en el viento. Y tras el viento un gran terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Ponme el próximo. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras del fuego un silbo apacible y delicado. Aquí fue donde me rompió el martes. Porque yo curiosamente estaba estudiando este versículo en el hebreo. En el original dice: el susurro de la voz del Padre. El susurro, o sea, no fue el viento, no salió en el viento. A veces Dios nos tiene que estorbar para que no cometamos una locura en nuestra vida. Como lo vi en Moisés, en la historia de Moisés. Hago un paréntesis aquí. Dice que Dios le da una orden. Si Dios te da una orden, ¿qué tú haces? Okay. Moisés salió a obedecer. Moisés, Dios le dio una orden que fuera a Faraón y le dijera: tus hijos, tus primogénitos van a morir. Y dice que cuando llegó a la posada, Jehová le salió al encuentro y lo quería matar. Eso me rompió la cabeza y yo decía: ¿pero qué? ¿Cómo que tú le das una orden y cuando sale a cumplirla, tú lo estás deteniendo y lo quieres matar? Y Séfora, viendo esto, dice que sale y coge a su hijo Gerson y lo circuncisa. Toma lo circuncisa y le tira el prepulso delante del ángel de Jehová. Y yo decía: pues menos entiendo. ¿Qué me quieres decir? ¿Cuántos saben que la esposa de Moisés, ella era muy honesta? ¿Cómo dice la palabra? Y dice que había un pacto que Dios le dio a Abraham, que a los 8 días de nacido, todo hijo varón tenía que ser circuncidado. ¿Cuántos años tenía Gerson? 13. Para la creencia de la esposa de Moisés, a los 13 años era que se circuncisaban los hijos. Dice, me decía: Moisés tenía mi palabra, tenía todo lo que yo le había puesto en él, pero no tenía legalidad para soltar semejante decreto. Y yo: ¿cómo? Sí, porque el pacto que prevalecía en casa de Moisés era el de Séfora, no era el de Abraham. ¿Sabe que como hijos nosotros tenemos que tener legalidad para poder caminar? Si nosotros no tenemos legalidad en esta casa, no podemos caminar. Podemos decir: no, visitamos la casa de refugio, amor. Okay, está bien. Pero te ven por ahí y dicen: no, este no se parece. No está el ADN de esta casa en él. Por eso que vemos mucho, van y vienen. Porque son pocos los que cargamos el ADN de esta casa. Somos pocos los que estamos viendo lo que Paz está viendo. No se me ponga religioso, porque no lo que Dios está viendo, no, hay que ver lo que Él está viendo. Porque si vamos a Números, dice que Dios tomó el espíritu de Moisés y lo puso. No me pongan religioso ahora, no, que mira, este está loco, no. Eso lo dice la palabra. O sea que nosotros tenemos que tener de su espíritu en nosotros para poder, ¿qué? Funcionar con legalidad. Porque si no cargamos su espíritu, jamás y nunca vamos a funcionar con legalidad. Dice que no fue ni el viento ni el terremoto. Dice que fue la voz, el susurro de la voz de un padre. Y dice que él cubrió su rostro con el manto. Entiéndame un momentito, porque yo me tuve que meter aquí también. El manto representaba el oficio del profeta. Y generalmente el manto lo tenían sobre sus hombros, lo usaban como una capa. Y en ese momento el manto cambió de posición. Dice que ese manto quedó impregnado de una visitación. ¿De qué visitación? Del amor paternal. Dios me decía: Dios va a levantar una generación con un manto paternal.
Para los que no creen en la paternidad. Esto le borra los sentidos a los religiosos. ¿Por qué? Porque Dios se mueve con paternidad. ¿Qué hizo cuando bajó el Espíritu Santo? Le dijo, ¿este es mi hijo qué? Ok, paternidad. Aquí el manto cambió de posición. Ya no era el manto de profetizar solamente. Ahora estaba impregnado de la voz del Padre, del amor del Padre. Un manto de paternidad. Es que si Dios no usa a Jezabel para que amenace a Elías, jamás llega a ese lugar de encuentro. Jamás no llega a ese lugar donde iba a ser transicionado de profeta a padre. Esto está de loco, ¿verdad? Yo también me quedaba. Entonces yo dije, ahora entiendo por qué tú dices que Elías todavía era oruga. Es que su ADN todavía no estaba en el 100% a lo que Dios había depositado en él. Y dice la palabra que dice que vuelve y le pregunta, ¿qué haces aquí? Y él vuelve y le comenta, le dice lo mismo. He sentido un vivo celo por Jehová. Y como Dios es creativo, Dios viene y le cambia la conversación. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirá por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, esa palabrita está bien, Melola, y ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. Y aquí me di cuenta porque Dios me dio este título, ADN en transición. Yo le preguntaba a Dios, tú le dijiste a Elías, ve y unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y al profeta Eliseo para que tomara su lugar. Pero si leemos la historia, tú te das cuenta que Elías nunca conoció ni a Hazael ni a Jehú. Eso yo no lo sabía. Yo me metí y busqué, porque me vino esa incógnita. ¿Por qué? Porque me decía ADN en transición. Y no me hallaba en mi cabeza. Yo decía, ¿cómo que no los conoció? No, nunca los conoció. ¿Quién ungió a Hazael y a Jehú? No fue Eliseo tampoco. Fueron hijos de espirituales de Eliseo de la escuela profética. Cuando yo me di cuenta de esto, yo decía, wow. Entonces no fue Elías. ¿Qué me quieres decir con esto? Dios me decía, yo le lanzaba la palabra porque yo veía en Elías, en sus lomos, yo veía a Eliseo. En sus lomos, yo veía reyes. Yo soy un Dios de generaciones. Cuando Dios lanza una palabra sobre tu vida, no te la está lanzando a ti. Dios lanza una palabra porque se la está lanzando a tu ADN. Dios está viendo todo lo que viene detrás de ti. Todo lo que viene detrás de ti. Y decía, wow. Por razón que me decía ADN en transición. Y escuché un testimonio. Yo dije, dame escuchar un testimonio de un hombre en Ecuador, un pastor. Dios le había hablado hacía muchos años de que él iba a tener canales de televisión. Y dice que mientras predicaba ese predicador, cuenta el hijo, porque ya no está, cuenta el hijo. Mientras el predicador le estaba hablando, paró la prédica y le dio una palabra. Y le dijo, lo que tú no veas, tus hijos lo verán. Porque el Señor estaba enojado. ¿Cuántas palabras Dios ha lanzado que tú dices no se han cumplido todavía? Porque hay palabras que fueron lanzadas, no son para ti, son para tus generaciones. Son para tus hijos, los que cargan tu ADN. Y dice él que la pastora que estaba allí le dio la palabra, le dijo, lo que tú no has visto, tus hijos lo verán.
Pues dice que esa persona se comunicó con el pastor que estaba predicando, la pastora que le estaba dando la palabra, y dice que al mes esa persona murió. El Señor se partió con el Señor. Y al mes de su partida, el hijo se comunicó y dijo: estamos viendo los canales de televisiones, están llegando a nosotros ahora. ¿Sabe? Que me di cuenta que hay palabras que aunque fueron lanzadas sobre Elías, no era Elías que le iba a cumplir, era Eliseo. ¿Cómo yo sé que nosotros tenemos ADN? Nosotros cuando cargamos el ADN, pues nosotros tenemos la legalidad. Por eso me hablaba de legalidad. Tenemos la legalidad de tomar la doble porción de su manto. Solamente los hijos, no los criados. Los criados no heredan eso. Solamente los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Por eso es que Dios los cubrió a ellos de un manto de paternidad. Y el que se deje cubrir por ese manto, avanzará. El que no, sorry for you. Te quedaste. Se te hizo tarde. Y no entendí. Yo decía: Padre, pero si el último que le hablaste fue el primero que se encontró en el camino. Porque fue Eliseo el primero que se encontró. Y dice la historia que él ni habló, él no profetizó. Él lanzó el manto, y le cayó encima a Eliseo. Él no abrió la boca, él no le dijo: levántate y sígueme. No. Dice que Eliseo mismo le dijo: no, yo te sigo. Lo cubrió un manto ¿de qué? De paternidad. Dice que Eliseo honraba a sus padres naturales. Dice que estaba arando el metro cuadrado que tenía. Tenía 12 yuntas, así que era una persona pudiente. Era gente, los que tenían huellas eran gente pudiente. Dice que al momento, mató los bueyes y quemó el arado para seguir a Elías. Santo. Eso lo hace un manto de paternidad. Dios me decía: Dios va a levantar una generación de un manto de paternidad para sacar a los verdaderos hijos de los metros cuadrados. Así habíamos muchos aquí. Nos sentíamos intimidados. Porque te hablo de mi persona, nos sentíamos intimidados. Porque tú te sentabas a hablar, no, y se tiraban unos pergaminos que tú decías: Padre, esta gente come rollo todos los días. No, y te sentías chiquitito cuando hablaban. Tú decías, de la manera que se expresaban. Y tú decías: Padre, esta gente, fíjate que están en el rollo de verdad. Y tú decías: pues lo que yo sé es un poquito, pues. Y te sentías intimidado. Y veo la razón ahora. ¿Por qué? Porque se están levantando los verdaderos hijos en esta casa. ¿Sabe qué? Casa Refugio transicionó, dejó los criados y está trabajando con los hijos. Ay, santo. ¿Cuántos se acuerdan de los diezmos que le dio Abraham a Melquisedec? Dice que 4 generaciones los cobró Leví. 4 generaciones después. ¿Sabe qué? Si lo ponemos así, Abraham pagó su diezmo por 4 generaciones. Tremendo. ¿Sabe que Dios me hablaba? No es lo que puedas hacer, es el ADN que está dentro de cada uno de ustedes. Nosotros cuando recibimos una palabra, la recibimos en el ADN, pero nos queremos tan... Oh, que Dios me habló, Dios me dijo que voy a conquistar naciones. Y cuando Dios te está hablando del ADN. La hermana Nila, la pastora Nila predicaba sobre los tiempos. El Kairos y el Cronos. El Kairos ya saben que es el tiempo de Dios. El Cronos es el tiempo de nosotros. Y Dios me decía: ¿tú sabes lo que pasa con muchos de mis hijos? Pasan mucho tiempo en el Cronos y abandonan el Kairos. ¿En qué está invertido tu tiempo? Es una pregunta que Dios me decía. ¿En qué está invertido tu tiempo? ¿Qué es lo primero para ti? ¿Qué es lo primero cuando llega una tribulación? ¿Qué es lo primero que hace cuando llega una crisis monetaria? ¿Corremos a buscar un préstamo o nos metemos en la presencia de Dios? Porque dice que Él es el dueño del oro y la plata. Lo dice su palabra. Él dice que Él suplirá
No importa lo que te quiten en este lugar. No importa. Hagamos morada ya. Que cuando lleguemos allá arriba seamos aprobados. Que te digan siervo fiel. La dimensión donde se meneaba Eliseo era 1 metro cuadrado. Y Dios me decía: Dios, yo voy a levantar personas con manto de paternidad. ¿Sabe para qué? Para sacar a los verdaderos hijos de la finca. Y no los deja aquí. Dice que cuando el manto de paternidad te envía a cumplir tu llamado. Porque nos podemos quedar aquí. Ay, santo. Créeme que lo pensé. Si vamos a 2 de Reyes 2:11, Elías le dice a Eliseo: pídeme lo que quieras. Y él le dice: yo quiero una doble porción de... No dijo del Espíritu Santo. Ahí, no me pongas religioso. Dijo de tu espíritu. Se murieron 3, como me dijo Yeray. Se murieron 3. Porque es que la mente religiosa mata a lo profético de Dios. Porque te crees tan holy y no deja que el Espíritu Santo sea el que diga y el que mueva. ¿Sabe? Él dijo: una doble porción de tu espíritu. Todo el mundo no, que el Espíritu, doble porción del Espíritu Santo. No, él no dice Espíritu Santo. Él dice el espíritu de Elías. Y él le dice: cosa difícil has pedido. Si vieres, si cuando fuera quitado se te hará hecho. ¿Qué? Yo dije: wow, tremendo. Dicen que ellos venían de Gilgal. Gilgal significa circuncisión. Mira, si estaba todo tan... Los verdaderos hijos primero vamos a ser circuncidados. Vamos a ser probados. Porque es que los nombres tienen significado. Yo decía: wow, tremendo. Dice que llegó a Betel. Betel significa donde los ojos espirituales son abiertos. Siguieron su paso. Llegaron a Jericó, lugar de guerra y conquista. Mira dónde lo está llevando, paso a paso. Y le dijo: quédate aquí. Y me imagino que Eliseo le dijo: no, estás loco. Yo no soy aquel criado, yo soy hijo. A donde quiera que tú vayas, yo te sigo. A veces el padre dice: quédate aquí. No te quedes aquí. Engánchate en el bolsillo. No, yo soy hijo. Engánchate en el bolsillo, yo soy hijo. Cuando te dice: no, pero quédate aquí, ¿está bien? No, engánchate. Eso es que tu corazón está siendo probado. Dice en 2 de Reyes 2:11, dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viendo a Eliseo, dice que dijo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más lo vio, y tomando su vestido lo rompió en 2 partes. Decía: Dios, ¿qué tú me quieres decir con esto? Me decía: solamente los verdaderos hijos tienen la capacidad para ver lo mismo que el Padre está viendo. Los que cargamos ese ADN vemos lo que Él está viendo. Si Él está viendo un templo nuevo, nosotros tenemos que estar viendo ese templo también. Dios está viendo expansión, Dios está viendo crecimiento. Nosotros tenemos que ver lo que Él ve. Cuando tú tienes una persona que no está viendo lo que Él ve, estás en la sintonía equivocada. Dios me decía: los hijos ven lo mismo que el Padre. Por eso Jesús decía: yo hago todo lo que mi Padre, lo que vio en el cielo, lo hacía aquí en la tierra. Solamente los hijos. Si tú no eres hijo, no lo vas a hacer. Yo no sé lo que tú estás atravesando, yo no sé en qué transición tú estás, pero en la transición puedes estar más que seguro que Dios está en ese lugar. Como hijos tenemos que ser obedientes a lo que nuestra autoridad espiritual nos está diciendo. Porque muchos decimos: yo obedezco a Dios. Pero si tú deshonras a tu autoridad espiritual, créeme que tú no caminas con Dios. Porque Dios puso autoridades. Si Él me dice: estás mal en esto, yo tengo que corregirlo y caminar en lo que Dios. Ahora mismo yo estoy en una corrección. Y yo le dije: pa, la acepto. ¿Lo hice mal? Sí. Pero por eso no dejé de amarlo. No lo dejo de amar.
¿Por qué? Porque todo obra para bien. Si yo estoy en una transición, yo tengo que acomodarme a esa adaptación de ese cambio. Es difícil cuando le dice te van a enviar, porque mira, que te van a enviar. ¿Por qué? Porque tú ves todo lo que pasan, pero todo tiene un propósito. ¿Por qué? Porque dentro de mi ADN y dentro del ADN de mi esposa hay una generación que está esperando. Entendí que la palabra no es para nosotros, son para las generaciones, para los hijos espirituales que están dentro de cada uno de nosotros. Y si Dios no provoca un terremoto en tu vida, jamás llegas a ese lugar. No creas que el enemigo es el que te hace la guerra. No, muchas veces Dios que te mete en el proceso. Dios te mete en el proceso para que tú entiendas, hijo, aquí que te quiero, aunque te duela, porque la transición trae dolor. Trae dolor. ¿Por qué? Porque son cambios que tú no estás acostumbrado. Son cambios que tú dices, yo estaba aquí, ahora estoy acá. Yo estaba cómodo en esa silla y ahora estoy aquí. ¿Sabes? Que si cuando tú lo pones, tú dices, no, ahí estoy más cómodo. ¿Por qué? Porque ahí está la zona de confort. Si Dios te dice, hazlo. Pero hazlo con autorización, no lo hagan solo. Así funciona el manto paternal. El consejo lo busco de Él.